y hoy vamos a hacer un análisis acerca de los últimos acontecimientos con un invitado especial, el ingeniero Luis Velázquez. Luis fue ministro de Economía, además de eso también presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional y político, además de eso pues comunicador y vamos a decir empresario, entrepreneur acerca de los asuntos de inversión en este país. Muy buenas noches, Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, ingeniero José Carlos, licenciado Cristian, es un gusto estar acá con ustedes, un programa muy visto a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Una semana y un ambiente político agitado, licenciado, sobre todo porque hay una polarización instalada que prácticamente viene desde el año 2015, que ha venido tomando diversas variantes y que ahora pues se expresa más abiertamente en esa lucha frontal entre el presidente de la República y la fiscal general, y que tiene una serie de otras aristas, pero que sigue poniendo a la sociedad en ese conflicto polarizado. ¿Cómo lee usted los acontecimientos de las últimos días, semanas en torno a esta dinámica? Sí. Qué bueno que hacen este análisis porque es muy importante. El país nos interesa a todos, los ciudadanos de bien. Queremos que a nuestra amada República Guatemala le vaya bien. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis frío y cada vez estamos más polarizados como país. Cada vez hay menos puntos que nos unen y el conflicto no es bueno para nadie. Porque el país lo que necesita es unidad, necesita consensos, grandes acuerdos de nación. Tenemos grandes retos que no estamos enfrentando y que sí tenemos la capacidad de enfrentarlos. O sea, yo sé que hay muchas capacidades en Guatemala, sin embargo, políticamente, ideológicamente, socialmente, el país se está dividiendo. Sin embargo, hay que ver que no es un fenómeno solo de Guatemala, es un fenómeno en el mundo. Recién regreso hoy en la noche de Estados Unidos y encuentro un país cada vez más polarizado, máxime a 74 días de las elecciones. Entonces, me parece que el presidente Bernardo Arévalo no está teniendo la visión, le está faltando la capacidad de representar la unidad de nación como se lo manda la Constitución Política de la República, y veo claramente que está desaprovechando miles de oportunidades. Es cierto que tenemos muchísimos problemas en Guatemala, pero cuando llega una persona que tiene experiencia, que tiene un plan, que tiene estrategia, que tiene equipo, que tiene voluntad y que tiene actitud de resolver, esos problemas son la mejor oportunidad que puede encontrar para dar respuestas a lo que la población está esperando. Entonces, lejos de entrar en esa lucha de poder, en ese enfrentamiento con la fiscal general, él lo que tiene que hacer es enfocarse en cumplir lo que ofreció en campaña, en cumplir lo que le manda la Constitución. Hay que decirlo, para este año tienen el doble de presupuesto de lo que tuvo el gobierno anterior en su primer año, porque si uno le suma los 117,000 millones de quetzales que recibieron de presupuesto, le suma los 14,500 millones de la ampliación presupuestaria. Imagino que eso vamos a hablar un poco más adelante, que está en temas de la Corte de Constitucionalidad, y le suma los 11,200 millones de los bonos, eurobonos que se colocaron. Ya estamos llegando a 144,000 millones. Aunque y su nivel de ejecución no va. Los bonos ya están contemplados. Los bonos están entre los 117,000. Ok. Sin embargo, regresando al análisis político, sinceramente veo que les está faltando una visión, les falta voluntad, pero además le están echando más leña al fuego, con algunos nombramientos que se dan recientemente políticos y que hay que decirlo, que están incumpliendo el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Para no entrar en temas demasiado legalistas, hay 3 palabras claves en ese artículo:
que todos los funcionarios que sean designados y que sean electos, por lo menos tienen que cumplir con 3 características fundamentales, que es la honestidad, es la idoneidad, es decir, que una persona sea ad hoc para cada puesto que está en base a un perfil, y la capacidad de ejecutar. Y estamos viendo que en este momento no están nombrando en base a esos 3 artículos. Y justamente esa era una de nuestras primeras preguntas esta semana. Hay 2 nombramientos, si no 3 o 4, pero hablemos primero de estos 2. Hay varios. Sí, que tenemos la semana pasada el nombramiento, el 14 de agosto, de Daniel Pascual, líder dirigente indígena del Comité de Unidad Campesina CUC, y además hoy, ayer, es el nombramiento como ministro de Desarrollo Sostenible, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, el licenciado Luis Pacheco, el expresidente de los 48 cantones y visiblemente notorio en los bloqueos del año pasado. ¿Qué mensaje está dando el Ejecutivo? Hay varias personas nerviosas con esos 2 nombramientos, sobre todo. Son malos mensajes porque atentan contra la certeza jurídica, contra el cumplimiento de la ley. Y recordemos que tienen procesos abiertos también por distintas situaciones en las que ellos pudieron haber participado, pero en el caso del señor de los 48 cantones, Luis Pacheco, ¿cómo puede ser que una persona que bloqueó carreteras, que incitó a la población, donde hubo muertos, donde hubo personas en las comunidades que perdieron sus cosechas, que no pudieron llegar a entregar sus productos que produjeron y ahora están con hambre, porque para ellos una cosecha significa que puedan comer 6 meses o 1 año? Es culpable también de los altos costos de los productos de la canasta básica, porque esos bloqueos, hoy nos estamos quejando de la inflación y hay una inflación real por los incrementos de los precios de los combustibles, del gas, de la logística internacional, de los fertilizantes, de los granos básicos, pero en esa oportunidad ustedes se recuerdan que escasearon los productos. Entonces, ¿cómo el presidente Bernardo Arévalo no logró entender qué le pasa a él y a sus asesores que no dimensionan que le están echando más leña al fuego para confrontar? Y es un mal ejemplo. El mismo caso del señor Pascual también que usted mencionaba, que hay recortes de prensa y los medios de comunicación tendrán 30 años donde él ha estado dirigiendo invasiones, bloqueando carreteras, donde lamentablemente han pagado con la vida líderes campesinos, comunitarios, que han querido llevar inversiones a sus comunidades y que eso no se ha podido lograr. Entonces, esos 2 casos seguramente habrán muchos. Entonces, si estuviéramos contratando para una empresa, definitivamente no califican. Y que no me digan, es que esto es gobierno y la empresa es empresa. No, una cosa es lo mismo, solo que en la administración pública estamos administrando los recursos de todos los guatemaltecos y eso es con mayor responsabilidad, y en una administración empresarial estamos administrando los recursos de un accionista. Entonces, un presidente tiene la responsabilidad de buscar al mejor equipo posible para dar los resultados y las respuestas de la población que está esperando. Así que, en resumen, es un mal mensaje, le están echando más leña al fuego y eso va a polarizar más. Y yo pensaría que no se van a quedar ahí. Aquí lo que decíamos la vez pasada en una entrevista es el síndrome de la rana, que están empezando a calentar el agua y ver hasta dónde aguanta, y si así son las vísperas, ¿cómo serán las nupcias? Ahora, licenciado, le propongo una lectura distinta, en el sentido de que sabíamos que el partido Movimiento Semilla no tenía cuadros, lo demostró en la integración del primer gabinete,
Los principales cuadros del partido se incorporaron al gabinete en la medida que fueron saliendo actores de otros sectores, principalmente el sector empresarial, y se incorporaron pues miembros fundadores o actores orgánicos del partido, pero sabemos que para nombramientos de segundo y tercer nivel no tenían los cuadros, y estamos ante ese tipo de nombramientos. Estos no son nombramientos de primer nivel. Tal vez el más importante es el del señor Luis Pacheco, que llega como viceministro, pero los demás entran a cuerpos colegiados, entran a juntas directivas. También se ha hablado de la incorporación del señor Elmer Velázquez, que son activistas y que vienen del mundo del activismo social en Guatemala. ¿Cómo leer entonces que el presidente se está precisamente sosteniendo, a falta de cuadros en su partido, en otros actores de la sociedad que históricamente han mantenido sus luchas? El tema de Daniel Pascual efectivamente se reconoce como un activista y su lucha por la tierra para sectores campesinos, etcétera, pero entonces prácticamente lo que está haciendo es haciendo un llamado a sectores que no han tenido la oportunidad de ejercer gobierno y que ahora tendrán la posibilidad de estar en el Ejecutivo. Yo lo veo de una forma distinta. Veo que lamentablemente han perdido 7 meses en un periodo de transición. Normalmente en otros países la transición es de 1 mes, de 2 meses, exagerado 3 meses. Pero recuérdense que ellos fueron colocados en la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta en junio, me parece, del año anterior. Entonces tuvieron suficiente tiempo para buscar los cuadros políticos técnicos y los cuadros técnicos. Tuvieron suficiente tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Estaban preparados? ¿Sí o no? Y la respuesta es obvia, no. Y entonces viene usted a ver error tras error tras error. Le doy 2 ejemplos concretos. Las carreteras. ¿Cómo es posible que no se hayan preparado para darle mantenimiento a las carreteras? Y que sigamos viendo la incapacidad de que la red vial en todo el país tiene una serie de problemas. La mayoría de la gente solo habla de el hundimiento de la autopista Palín-Escuintla, pero cuando usted habla con gente de Petén o de Alta Verapaz, la gente se queja. Veamos el tema de los puertos. Ahí veía reportajes de 20 barcos que están esperando ser descargados. Entonces, lo triste de esto es que están perjudicando a la mayoría de la población, porque las empresas tendrán que ver de una u otra forma cómo van a trasladar esos gastos adicionales, y quien lo va a pagar al final de cuentas es el consumidor que está recibiendo los productos en una comunidad de Ixcán Quiché, muy lejano, en la zona Reina, 500 kilómetros. En ese tema concreto en carreteras hay que recordarle a la audiencia que al cierre del gobierno de Alejandro Yamatei se destinaron 3.300 millones de quetzales, es decir, tiramos a la basura en menos de un año, porque eso fue al cierre del gobierno del gobierno anterior. Estamos hablando del segundo semestre del año pasado, y en menos de un año no solo se desapareció el dinero, sino que además se desapareció la escupida de asfalto que hicieron las empresas en muchos tramos carreteros. No es entonces solo un tema de estos 7 meses. Recordar que esos más de 3.000 millones fueron ejecutados y desaparecidos porque se adjudicaron y se pagaron o están en proceso de pago a empresas que tienen el sistema de las carreteras en las condiciones en las que tiene usted razón. Yo coincido con usted en ese sentido. El gobierno de Alejandro Yamatei también hay que decírselos a los que cogobernaron con él y que le permitieron ese tipo de cosas, que fue un pésimo gobierno para Guatemala. O sea, no estamos defendiendo aquí a Alejandro Yamatei con todos los errores que hizo, y esas cifras de miles de millones que usted se da se quedan cortas en los 4 años, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer, el gobierno de Alejandro Yamatei fue pésimo en muchas áreas y se puede demostrar, pero ahora entrando en el gobierno actual, ellos tuvieron la oportunidad de conocer, tuvieron acceso a un diagnóstico, a una transición, les dio acompañamiento, entre comillas, la comunidad internacional,
Y la pregunta es, ¿por qué no se prepararon? Ese plan que presentaron, Luis, ¿por qué no lo ejecutan? Luis, sí, de hecho, pues esta semana, o sea, el martes, específicamente se cumplieron un año, 12 meses de haber sido electos en segunda vuelta. Y claro, fue una transición tormentosa, tumultuosa, donde hubo de veras, pocas veces nunca la habíamos tenido en la era democrática, desde 1985 para acá. Pero es importante que al inicio de este gobierno, el presidente Arévalo, hay como si podemos decir, un acuerdo con un sector del empresariado y pareciera ser que aquel lema de un futuro sin CACIF baja y hay acuerdos entre los diferentes sectores, sobre todo con el sector económico. Recientemente, a raíz de los problemas en la logística, en las carreteras, hay pronunciamientos fuertes del lado del sector empresarial y ahora tenemos estos nombramientos. ¿Cómo toma el sector empresarial estos nombramientos, sobre todo aquellos que están vinculados a la Cámara del Agro y al asunto de tierras? Dos respuestas concretas sobre lo primero. Un presidente sensato que tenga voluntad de actuar en beneficio de la mayoría de la población y de resolver los problemas que está recibiendo, que ratifico, los problemas son la mejor oportunidad para dar resultados y para mostrar su capacidad, tiene la obligación, óigase bien, tiene la obligación de buscar alianzas, de buscar consensos, si en este caso lo que usted habla con el sector empresarial y con los demás sectores, porque es el representante de la unidad, independientemente de su posición política o su posición ideológica, él tiene que buscar la unidad para lograr la viabilidad, es decir, encontrar las condiciones adecuadas para la implementación de las acciones que eso conlleva. Pero también tiene que haber un diálogo franco, claro, directo, tiene que generar confianza, porque si por otro lado, y ahí voy a la segunda respuesta, está tomando acciones debajo de la mesa y poner personajes cuestionados como estos señores que usted mencionaba, entonces si yo estuviera en una mesa de esas digo, bueno, presidente, mira, entonces ¿en qué estamos? Pues porque por un lado nos decís que necesitas el apoyo y te lo hemos dado y te hemos estado respaldando, pero por otro lado también pones gente que va a atacar a las empresas que están invirtiendo en energía, que no va a apoyar el desarrollo de los recursos de hidrocarburos, que no va a apoyar que avancen los temas de las consultas comunitarias para que se den las inversiones, que va a poner nerviosos a los empresarios. Y no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de la gente que tiene dos cuerdas y que le pueden invadir sus terrenos. Entonces, ahí hay un doble mensaje que no es claro, mete demasiado ruido, pierde confianza, porque son actores que no generan confianza, que tienen temas pendientes con la ley y que inclusive han dañado a todo el país. ¿Quién no sufrió con ese tema de los bloqueos? El 100% de la población no sufrió. Ahora, justo en este último perfil, el del señor Pacheco, hay que recordar también que una gran parte de la población veía en la toma del espacio público de octubre del año pasado una defensa a la democracia por el intento de desconocer los resultados de la primera vuelta de elecciones generales. Hay que recordarle a la audiencia que se secuestraron las actas 4 y 8 por parte del Ministerio Público y se presumía que había un interés en precisamente desconocer el resultado de las elecciones y la voluntad emitida a través del voto. Y entonces la respuesta principalmente de pueblos indígenas y específicamente de 48 cantones era: vamos a defender la democracia, y es así como pues se hace un movimiento nacional en torno a la defensa de la democracia. Algunos sectores afirman que Bernardo Arévalo le debe a 48 cantones y al señor Pacheco el haber llegado a tomar posesión y el haber sostenido los resultados electorales. Estaríamos ante un intento de generar un gobierno de unidad en la diversidad, porque obviamente, aunque son sectores antagónicos, no hay en este país la posibilidad de hacer país excluyendo a empresarios o excluyendo a pueblos indígenas o excluyendo a activistas sociales o excluyendo a defensores de derechos humanos o excluyendo a mujeres. Realmente la unidad nacional es entre todos. Sí, yo diría que
se ratifica el que hay un mal mensaje. Estoy de acuerdo con ustedes de que gobernar necesita lograr consensos con todos los sectores, pero que no hayan acciones que estén debajo de la mesa mandando mensajes equivocados y que eso, lejos de ayudar, va a entorpecer. Pero regresando a ese tema de 48 cantones y de los bloqueos del año pasado, acuérdese que eso fue financiado por algunos actores internacionales. Ahí no hubo almuerzo gratis. La gente que se acarreó literalmente fue pagada. Se pagaron buses, se pagaba por día. Les dieron premios para ir a Washington, para ir a Nueva York. Eso lo vieron ustedes en las redes sociales de estos personajes que salían tomándose selfies y todo eso. Entonces, yo le diría que no fueron movimientos genuinos, sino que fueron realmente movimientos articulados y financiados desde el exterior. Eso, hay mucho ahí, ustedes lo saben, igualmente como está pasando con esto de la ampliación presupuestaria, donde hubo gente, diputados que recibieron llamadas y donde les decían desde algunas embajadas que les pedían que en favor de la democracia y en favor de la gobernabilidad se apoyara la ampliación presupuestaria. Y ustedes pudieron ver tweets esta semana de algunas embajadas que inclusive están felicitando por la ampliación presupuestaria. Es decir, que todo está conectado. Lo de los bloqueos del año pasado, la ampliación presupuestaria, la elección de las cortes también, que eso está en proceso, y muchas otras cosas. Entonces, aquí hay toda una estrategia que lamentablemente no está beneficiando a la población, porque diríamos hoy, 8 meses después, ¿hay mejores carreteras? La respuesta es no. ¿Habrá mejor educación? La respuesta es no. ¿Habrá mejor salud? No, ahí vemos que no hay medicinas en los hospitales. ¿Habrá mejor gobernabilidad hoy y habrá mayor confianza y certeza jurídica y habrá seguridad? La respuesta no. ¿Qué hay? Ahora, preocupación, incertidumbre. Ahora bien, mira, un asunto que es trascendental es esta aprobación del presupuesto, de la ampliación del presupuesto la semana pasada. Y de este lado no podemos olvidar que hay varios recursos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad. Pero antes de eso, o sea, una ampliación presupuestaria como nunca vista, o sea, en porcentaje y en cantidad, es la mayor ampliación presupuestaria de la existencia del país. Bueno, excepto la del coronavirus, porque sí, hay que decir que Alejandro pidió 20,000 millones. Más 10,000 millones de otras fuentes. Y quiero recordar que la ampliación de los 3,300 millones fue en el 2022, o sea, sí tuvo un año el presidente Yamatei para hacerlo efectivo y aún todavía no terminan algunos de esos trabajos. O sea, de hecho, hasta en esta ampliación de presupuesto modificaron la ley que incluía esa ejecución presupuestaria llamada Ley de Infraestructura Estratégica. Un lindo nombre poético, ¿verdad? Son maravillosos para eso. Pero bueno, en eso 14,500 millones para este lado. Decías, tenemos un presupuesto más o menos 70% arriba del primer año del doctor Yamatei antes del coronavirus, ¿verdad? Hay que entenderlo así como es. Pareciera ser que la gobernabilidad se entiende, Luis, en la medida que hay más presupuesto y más presupuesto que se puede desarrollar a través de los CODES y a través de las alcaldías, que eso, sin lugar a dudas, ha sido algo cuestionable siempre, diciendo que los diputados distritales echan de la mano de ahí. Sí, la gobernabilidad, en mi opinión, se logra transmitiendo confianza con el cumplimiento de la ley, garantizando la seguridad, garantizando la transparencia, que esa fue una oferta política de este gobierno, y por supuesto haciendo las inversiones que la población está esperando. Pero ¿de qué inversiones estamos hablando? Si la ejecución presupuestaria no llega al 50% hoy al 23 de agosto, cuando ya deberíamos de llegar arriba del 67%. Mi opinión personal es que este año no va a llegar ni al 85% la ejecución del presupuesto. Entonces, el hecho de que nominalmente
hagan esta ampliación presupuestaria, que habría que ver cuál va a ser el desenlace por los términos jurídicos de la Corte de Constitucionalidad, claro. Pero si nos ceñimos solo al presupuesto que ya está aprobado, no se está ejecutando. Y lo que se escucha, y también vimos algunos tweets oficiales, que seguramente ustedes los vieron, que dice que se va a ir para programas sociales, para términos del Ministerio de Desarrollo, pero hoy vemos ahí una para nota el Ministerio de un de Agricultura, muy importante, un incremento del Ministerio de Agricultura de 1,000 millones. Bueno, ¿qué Ministerio de Agricultura y en qué gobierno ha ejecutado de una forma transparente? Si todos esos programas ya hemos visto que han sido clientelares, que ha habido mucha corrupción y que han sido prácticamente a dedo. Y hoy veíamos, un periodista libera hoy una nota que seguramente ustedes la leyeron, que el ministro de Desarrollo, junto con la primera dama, están formando ya un nuevo partido político. Habría que verificar si eso es verídico o no. Lo digo de una forma responsable. Y sé que este análisis que estamos haciendo es un análisis objetivo, un análisis para construir, y que ojalá el presidente de la República y su gabinete estén viendo este programa y lo tomen para enmendar la ruta que ellos están llevando, porque ya están llegando a 8 meses, y si ellos no rectifican ese rumbo, ya pronto se va a terminar un año, es decir, el 25% de los 4 años, ¿verdad? Y recordemos que ya el último año, normalmente en gobierno es un año electoral, entonces ya les queda muy poco tiempo realmente para hacer un cambio de rumbo y que realmente generen las condiciones y las acciones que ellos ofrecieron en campaña, que la población está esperando y que el país también necesita para avanzar. Licenciado, el día de hoy trascendió precisamente que la poca capacidad de ejecución no es solo del gobierno central. Hay que recordar que muchos de los recursos para infraestructura y para proyectos se ejecutan a través del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, y son las municipalidades los entes a cargo de poder llevar adelante los proyectos. El día de hoy se habló precisamente del lento avance en la Cruzada Nacional contra la Desnutrición, que es un programa que viene del gobierno anterior y que para este año se reasignaron 600 millones. De esos 600 millones, al 12 de agosto recién pasado, solamente se ha ejecutado el 20%. Entonces sí estamos ante un problema más amplio de capacidad de ejecución, aunque hay que decirlo también que los alcaldes han estado señalando que el retraso en el nombramiento de los gobernadores produjo una serie de letargos en el sistema de consejos de desarrollo, principalmente en el nivel de los consejos departamentales. ¿Qué hay que hacer entonces para poder desentrampar? Porque en este momento no estamos teniendo un problema de recursos. Esos 14,000 millones de quetzales ya están, porque es la recaudación real de los impuestos que el gobierno anterior durante 4 años subvaloró para tener al inicio del año fondos frescos en la caja fiscal. Es decir, no es que nos estemos endeudando por 14,000 millones de quetzales, sino que ese dinero ya se puede utilizar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado, no solo el gobierno central, tenga capacidades ejecutivas? Inclusive, aunque no tuvieran los 14,500 millones de la ampliación presupuestaria, hay suficiente dinero para ejecutar, que no se está ejecutando. Bueno, el tema de los gobernadores que usted lo mencionó, acuérdense que todavía en el mes de abril habían algunos problemas en algunos departamentos, y básicamente son 3 factores los que se necesitan para poder ejecutar a nivel de los departamentos y los municipios. El gobernador, que preside el Consejo Departamental de Desarrollo, ¿sí? El director de los consejos de desarrollo, que es el que lleva todo el teje y maneje, la parte administrativa, financiera, contable, y los alcaldes que logren los consensos necesarios para decir, aquí vamos. Eso es básicamente lo que se necesita. Entonces ahí perdimos enero, febrero, marzo y abril. Ahora se tienen que poner al día, pero también tiene que haber una directriz de parte del presidente, de parte del ejecutivo, porque acuérdense que todo esto no es de que se sienten a ver qué se les ocurre de lo que van a ejecutar. Eso tuvo desde el año anterior un POA, un plan operativo anual, tuvo un presupuesto asignado, hay un techo presupuestario que tienen que ejecutar. Entonces no es mayor ciencia
que ellos se pongan de acuerdo y que de una vez se ejecuten. También una cosa es que ellos decidan a nivel de un Consejo Departamental de Desarrollo y otra cosa es que el Ministerio de Finanzas les libere esos recursos. Entonces, ahí no hay fórmulas mágicas, ahí hay que regresar a lo básico y decir, bueno, vamos a ejecutar y aquí está el presupuesto, aquí está el plan, ¿quién con una luz se pierde? Este problema de la ejecución no es solo de este gobierno, también hay que decir lo que ha pasado en gobiernos anteriores, pero es ahí donde los políticos que llegan no están preparados. Y acuérdense que el primer acto de corrupción en la administración pública es aceptar un puesto para el cual uno no está preparado y no cumple con esas condiciones del artículo 113, que ya lo decíamos, la capacidad, la idoneidad y la honradez. Que desde hace varios gobiernos no se cumple. Sí, desde hace 20 años. Antes de pasar a otro tema, tenemos los recursos planteados ante la Corte de Constitucionalidad acerca del procedimiento de cómo se hizo esta aprobación de la ampliación presupuestaria. ¿Qué escenarios podemos encontrar, dado que el año pasado esta misma Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente, que sí ya se volvió amparo definitivo, para no aprobar? Sí, ya técnicamente ese es el resultado, cuando tenemos más o menos una discusión igual. Se otorgó ese amparo provisional porque no había habido suficiente discusión y eso no se le había dado la palabra a todos los diputados. Ahora, además de eso, porque supuestamente y digo supuestamente porque eso tiene que probarse, que es inconstitucional interrumpir una interpelación. ¿Qué escenarios tenemos al respecto de del futuro de esa ampliación presupuestaria desde tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista, sin entrar netamente a la parte jurídica, legalista, sí, detallada, pareciera que no van a aprobar esa ampliación presupuestaria porque hay una jurisprudencia en lo que estabas explicando. Y adicionalmente, la interpelación es un tema constitucional que, según los expertos, si hemos leído ahí las distintas acciones jurídicas que han interpuesto en la Corte de Constitucionalidad, pareciera que han fundamentado que se violó la ley al hacerlo de la forma como lo hizo el Congreso de la República. Entonces, me parece que no va la Corte de Constitucionalidad a permitir que se haga esa ampliación presupuestaria. Si eso no se aprueba, no pasa nada. Otra vez, hay suficiente presupuesto que ya está aprobado desde el año anterior y que al día de hoy no se está ejecutando. Ese dinero así es, así se va a ir al fondo común seguramente, si no se logra aprobar o si hay problemas constitucionales en el proceso de aprobación. Pero ¿cuáles son las lecciones que debe tener en cuenta frescas el actual gobierno para el inicio del año entrante? Porque en esta mesa hemos dicho a lo largo de este año que lo que se debió haber hecho en enero o febrero era una readecuación presupuestal, sí, que llegara al Congreso de la República, que destinara los montos de formas distintas a las que el gobierno anterior había priorizado, y que obviamente eso le permitiera no buscar una ampliación 7 meses después de iniciado el gobierno, sino esa readecuación en los primeros meses. De cara al próximo ciclo fiscal, ¿qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta que también viene ya la discusión del presupuesto 2025. Yo coincido con ustedes, el gobierno se complicó solo, no era necesario meterse a este escenario que tienen en este momento. Ellos tendrían que haber revisado el plan operativo anual y ratifico, eso lo debieron de haber hecho desde el año pasado, debieron de haber revisado el presupuesto desde que se aprobó y el 14 de enero entregar una readecuación presupuestaria y no estuvieran metidos en estos líos que están ahora. ¿Qué viene para el año entrante? Pareciera que si no se aprueba la ampliación presupuestaria, pareciera que no se va a aprobar el nuevo presupuesto también. Entonces van a funcionar con este mismo presupuesto y ojalá que lo que usted está diciendo ya lo tengan ellos estudiado y analizado y que hagan una readecuación del presupuesto. Y obviamente, como tienen problema en que tienen incapacidad de ejecución, tienen miedo, desconocen,
entonces no lo van a ejecutar. De todas formas, aunque les dieran 3 veces el presupuesto, si tienen miedo de firmar, si no les funcionan las licitaciones, si no tienen el equipo que sepa cómo ejecutar, definitivamente no lo van a poder ejecutar. Aunque eso es una contradicción, doctor, porque en los comunicados o las comunicaciones que emitieron algunas embajadas esta semana reconocían que por fin el Estado de Guatemala tenía recursos para invertir en el desarrollo, porque el problema histórico ha sido que no hay recursos que alcancen. Sin embargo, desde la pandemia, el anterior gobierno y el actual, pareciera que los recursos no son el problema, porque hemos tenido o bien un financiamiento hasta del Banco de Guatemala, con la excepción que se aprobó en el 2020, o buenos desempeños de la economía que han logrado superar la meta de recaudación. Sí. Por fin, entonces, Guatemala tiene la posibilidad de invertir, tiene la posibilidad de tener recursos para invertir en la gente. Licenciado Cristian, conozco la administración pública. Nunca han sido problema los recursos de la administración pública. Siempre han habido recursos en la administración pública. Lo que pasa es que se han ido en corrupción, se han ido en pagar obras que no se ejecutan, se han ido en pagar obras que están sobrevaloradas. Y este gobierno lo dijo en su campaña, que había un 40% de corrupción y que entonces ahora iban a haber más recursos. Entonces, si ellos lo dijeron y seguramente lo tienen documentado, ahora tienen ese 40% adicional de recursos. Y ya que usted mencionó lo de las embajadas, sí, aquí recordemos que somos un país libre, soberano, independiente. Ningún país del mundo tiene que estar opinando por asuntos internos, ¿sí? Porque no necesitamos ya porristas, ¿verdad? Usted ve que ahora estamos intervenidos, inclusive por la OEA, que está acompañando estos procesos de las cortes. ¿En qué país se puede ver eso, Luis? Si ni siquiera son capaces de pronunciarse por el tema de Venezuela. Vemos ahí que hubo un fraude, que se roban las elecciones, que hay una dictadura, y vemos lo que pasa en Cuba, y la OEA, bien, gracias. Y aquí entonces los tenemos que tienen procesos intervenidos. Eso no se vale. Y hablando acerca de esos dos temas, o sea, hablas acerca de la intervención del país. Hay ayer un anuncio del subsecretario de Estado de Estados Unidos acerca de una sanción de quitarle la visa al presidente de un banco. No se sabe exactamente porque es, de hecho es ilegal para los funcionarios estadounidenses revelar quiénes son los funcionarios a quienes se les quita la visa, pero pues en el ambiente esta disputa entre el presidente de la República y el presidente del Banco de los Trabajadores, que de alguna manera está ¿cómo podemos decir? Influido por algunas aseveraciones que lo señalan como un agente no solamente de corrupción en el país, sino fuera del país, y que por ello se ha pedido su destitución. ¿Cómo vemos estas cosas? Y ya lo decías tú, o sea, y las llamadas por teléfono a los diputados la semana pasada, en algo que no es necesariamente trascendental como la elección. O sea, estos ya son detalles de la vida misma de la República. ¿Cómo lo ves? Sí, 3 temas ahí. Primero, recordemos que está la Convención de Viena, que norma muy bien la relación entre los estados, y que ahí los embajadores de cualquier país saben, los diplomáticos, que lo tienen que respetar. Entonces nosotros, Guatemala, no somos una banana república, no somos un país de tercera categoría, merecemos respetos y tenemos que darnos nosotros a respetar. Eso definitivamente no está bien que un embajador, un subsecretario del país que sea, esté emitiendo ese tipo de opiniones, porque para eso existen los canales y los mecanismos. Aunque el retiro de visa asusta. ¿Cómo? Aunque el retiro de visa asusta. Y asusta a muchos diputados. Pues eso podrá asustar a los que tienen las colas machucadas, los que siempre hacemos las cosas en ley, actuamos correctamente. Relax, como dirían los muchachos, ¿verdad? No pasa nada. Porque no hay que permitir que estén asustando con el petate del muerto también. O sea, uno tiene que saber que está actuando correctamente. Ahora, si alguien tiene la camisa levantada, pues cada quien tendrá que responder por sus propias acciones. Segundo, no hay que vincular esos temas políticos que estamos viviendo desde un país tercero y metiéndose a opinar, porque ahí obviamente hay una premeditación de mandar mensajes con miedo y etcétera. Independientemente de este señor, que no tengo el gusto de conocer, que ustedes mencionan, o de la persona A, B o C, si tiene temas con la ley,
pues que le apliquen la ley, como hablábamos hace un rato antes de cámaras, ¿verdad? La ley tiene que ser como la muerte y aplicarse parejo al que haya hecho algo, en Guatemala o en China o en Estados Unidos, donde sea. Entonces, no hay que permitir que ese tipo de medidas políticas realmente causen más temor de lo normal. Y en el caso de los diputados, si reciben una llamada de una embajada A, B o C y ellos saben que están actuando de una forma correcta, no tienen de qué preocuparse. Imagínense que ustedes estuvieran llamando a un senador, a un congresista o a un diputado en Europa o en el país que sea, mira, tenés que apoyar, pues eso no van a permitir esa injerencia. Yo sí creo que políticamente Guatemala tiene que madurar, y no me estoy refiriendo a un régimen A, B o C. Es como nación, para eso somos una república. Ahora, en el planteamiento que hace el ingeniero de las presiones que se pudieron observar en la ampliación, en la aprobación de la ampliación, pareciera que se van a multiplicar por 1000 a la hora de elegir jueces y magistrados, que estamos a la vuelta de la esquina. Es decir, esto es el preámbulo de la lucha interna nacional, pero también de política internacional, puesto que la comunidad internacional ha reiterado en varias ocasiones la preocupación de la captura de la justicia en el país y cómo es necesario para el correcto funcionamiento de la República que haya un contrapeso al poder político, y que radica precisamente en aplicar la ley de forma generalizada y sobre todo de limitar las acciones del poder político. Los guatemaltecos de buena fe y correctos no podemos estar de acuerdo en que la justicia esté capturada por el sector A, B o C, o un congreso o cualquier institución esté capturada por grupos. Eso no es sano. Sin embargo, no le corresponde a una comunidad internacional entrometerse en asuntos internos, porque también recordemos que ahí hay temas políticos, ahí hay temas ideológicos, y hay temas geopolíticos, y hay temas geoeconómicos también, y que lamentablemente eso no ha sido bueno en ningún país. Más intervención internacional no es sinónimo de mejora. Y les doy 2 ejemplos concretos, y voy a dar muchos distintos, ¿verdad? Pero muchos si hablamos de Haití, por ejemplo, ¿verdad? Tristemente, Haití ha sido uno de los países más intervenidos por la comunidad internacional, por Naciones Unidas, y lo que han hecho es destruir ese país. Afganistán. Lamentablemente. Vean lo que ha sucedido en Afganistán, o lo que ha pasado en Cuba. También Cuba es un país que la mayoría de la gente está en una situación paupérrima, que está en unas condiciones difíciles, no hay democracia, no hay libertad económica, no hay libertad de expresión. ¿Y qué pasa con esa comunidad internacional? Lo que pasa es que Guatemala es el país de la región que a ellos les interesa dominar por temas políticos e ideológicos, y es ahí donde están ellos metidos en esa lucha. Entonces, entre comillas, si quieren arreglar un tema, se convierten en otro grupo de presión y en más de lo mismo, porque va a cambiar de manos de lo que está capturado ahora y va a tener otro tipo de capturas, que vuelvo y ratifico, no han tenido la capacidad de hacerlo en ningún país. Entonces no veo por qué aquí en Guatemala sí lo pudieran lograr. Y aparte está la responsabilidad de nosotros los guatemaltecos, y digo, en este sentido, bueno, pues empezando por los comisionados que están en las 2 comisiones de postulación para elegir magistrados, Luis, y los diputados al Congreso de la República, y la sociedad como un todo observando el proceso. Este es un proceso nuestro, deberíamos ser responsables de elegir a los mejores magistrados. ¿Cómo ves cómo se ha desarrollado el tema acerca de estas comisiones de postulación y qué podemos esperar? Entendiendo que mañana se cierra el plazo para presentar la diferente papelería de aquellos que aspiran a ser magistrados. Sí, hay que ir un poco más atrás. Acuérdense que el tema de las cortes se ha venido postergando por X o Y circunstancia, sí, y por los en escenarios. 3 elecciones ya por lo menos. Y eso no está bien. No, o sea, está bien. Hay que decir las cosas como son. Aquí no estamos defendiendo a nada, sino lo que estamos viendo es que prevalezca la ley, el Estado de Derecho, y que se cumpla la Constitución y que se haga lo correcto. Entonces no está bien eso que ha pasado anteriormente. Pero este proceso en particular tampoco está bien.
porque hay demasiada intervención extranjera, está metida inclusive la OEA dando un acompañamiento, que eso yo he hablado con gente de distintos países y me dicen, mira, eso no se había dado, a la OEA hay que mandarla a que saque a Maduro, a la OEA hay que mandarla a que saque a Ortega o a que saque a Castro, y no están haciendo su trabajo. Entonces, me decían, mira, por ejemplo, en una universidad hay una persona que no cumple lo que requiere la ley, porque es un español, porque es un ministro de culto de iglesia, etcétera. Entonces hay una serie de ilegalidades que se están cometiendo para favorecer a determinado grupo que tiene afinidad con la comunidad internacional, y le hablarán en inglés o en francés o en alemán, no sé en qué, pero hay definitivamente una lucha encarnizada. Ahora, todo esto tiene relación, de nuevo, todo está relacionado con los bloqueos, está relacionado desde la primera vuelta, está relacionado con estos nombramientos, está relacionado con la ampliación presupuestaria, porque ¿qué se negoció en esa ampliación presupuestaria? Ahora, yo te diría también, Luis, yo también te diría, o sea, aparte de esas presiones, porque en nuestra legislación acerca de las comisiones de postulación permite la observación de los entes locales y también de los internacionales, o sea, eso está legislado, es legal. Además de eso, es constitucional que sea presidido por un rector, no dice la nacionalidad, por cierto, pero pues ya ha habido varios que han nacido en otro país y que tienen la nacionalidad guatemalteca. Eso tampoco ha sido impedimento. O sea, también hay de parte de guatemaltecos tratando de interferir en el proceso de uno u otro lado. Eso hay que entenderlo. Y también es política. O sea, ahí hay que tener el 2/3 de los votos, y para eso hay que llegar a consensos. O sea, no hay forma o hay presiones o hay consensos. Sí, pero son dos conceptos distintos. Claro. Una cosa es darle seguimiento, observar un proceso, sí, y otra cosa es intervenir en un proceso, claro, decir qué se tiene que hacer en un proceso, porque esto no es nuevo. Lo hemos visto en los temas de las cortes, de los tribunales, donde embajadores se iban a sentar enfrente de un juez como para intimidarlo, para ver cómo, o influenciarlo, cómo debería ser el fallo del juez. Eso no se vale. Me parece que estamos 500 años atrás nosotros, y ahí es donde los guatemaltecos tenemos una responsabilidad también de hacer las cosas correctas. Que en este caso, doctor, hay que decirlo aquí, el rector que preside la Comisión para Cortes de Apelaciones refería que como cuerpo colegiado la comisión decidió no aceptar la propuesta de la OEA de reunirse con cada uno de los segmentos que integran la comisión, que la reunión se les propuso o se les dio 10 minutos para ser escuchada en la comisión completa, es decir, también se respetaron los procedimientos. Y con el otro planteamiento, pues hay que recordar que el padre decano de la Universidad Mariano Gálvez, el padre Serrano, mesoamericana. De las anteriores comisiones de postulación. Sí, la mesoamericana, no la Mariano. De la mesoamericana, el padre Serrano era también un ministro de culto, presidió. Nacido en España. Presidió 4 o 5 comisiones y nunca había sido un tema de conflicto. Lo que sí es preocupante, doctor, es que las víctimas de este atraso en el funcionamiento de las comisiones de postulación son los parámetros de evaluación. Ya se ha visto que no van a haber pruebas psicométricas, decidieron no hacer entrevistas, bajaron los punteos para aquellos que puedan ingresar a la lista final, y tal vez la parte más preocupante es no aceptar tachas a menos que haya, no recuerdo el término exacto, pero que haya ya una sentencia firme en torno a la denuncia. Entonces realmente eso no va a haber. Eso no va a haber de todo. O sea, prácticamente entre cualquiera o ya porque tú también lo has dicho, el 113 constitucional no es sentencia firme. O sea, es honorabilidad, capacidad, idoneidad. Eso no es sentencia firme. Eso, de hecho, pues es un poema, es una aspiración, pero de alguna manera eso es lo que queremos. Queremos jueces idóneos, capaces y honorables. Sí, pero eso en la práctica sí se puede medir, porque hay un perfil para cada puesto y se tiene que cumplir. Tenemos que seleccionar a los mejores. Yo no estoy de acuerdo en que se le quite el nivel de requisitos. Al contrario, deberíamos de ser más estrictos para elegir a los mejores. Y ya que usted lo dijo claramente, el tema
¿cómo es posible que la OEA haya pedido reunirse a nivel individual en lugares distintos, no públicos y todo eso? Y me parece correcto lo que hizo el cuerpo colegiado, decir, bueno, si ustedes quieren reunirse, reúnanse con todos nosotros, pues, ¿verdad? Y lo podemos grabar y tiene que ser público y todo eso. Entonces, es ahí donde hay manoseos de varios grupos, para decirlo claramente, que eso no es correcto, no es sano. Me parece que también el tema de las comisiones de postulación tiene que revisarse la ley. Los jueces deberían de ser inclusive hasta de por vida, me parece, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos politizando la justicia, estamos politizando las elecciones de los jueces y queremos que la justicia sea pronta, cumplida, que sea en ley sin favorecer a ninguno de los sectores. Y carrera judicial. Y porque eso da una certeza jurídica y da una carrera judicial para que los jueces fallen de la mejor forma posible en base a ley y sean personas honorables y no sea una justicia hecha a la medida y hecha acorde a lo que se mueve los intereses. Temas también. Luis, estamos ya en la parte final del programa y hemos tocado diversos temas acerca de lo que ha estado la coyuntura, o sea, 2 semanas que en Guatemala es un montón, ¿sí? Y ¿cómo ves los próximos meses y cómo podemos decir esta conclusión de lo que nos está sucediendo, que no es poca cosa? Yo le pido a Dios todos los días que le dé sabiduría a las autoridades y particularmente al presidente Arévalo y a sus asesores para que reencaucen el rumbo que llevan, porque no es el correcto. Entonces, ojalá que así sea. De veras lo digo positivamente, por Guatemala nos interesaría que se rectificara el rumbo y que se cumpliera un plan que tenga certeza jurídica, que dé seguridad, que traiga inversiones, que se mejore la infraestructura y que se cumpla con la Constitución básicamente. Sin embargo, en la práctica, si no se corrige ese rumbo, me parece que la gobernabilidad, la falta de confianza, la polarización y los problemas van a ir en aumento. Hay que decirlo, hay que hablarlo claro. Entonces, lo que ha sucedido en estos 8 meses es una llamada, es una reflexión que tenemos que hacer todos los guatemaltecos y todos los sectores también para hacer propuestas, para construir, pero le compete al Ejecutivo en este caso, porque para eso es que ellos están. La responsabilidad constitucional la tienen ellos. Entonces, si no se toman las medidas necesarias, lo más seguro es que vienen una serie de problemas adicionales. Ya veíamos varios grupos que habían anunciado bloqueos, también que han anunciado inconformidades, que han anunciado acciones de hecho. Eso no es sano. Yo sí creo que el presidente tiene que hacer un análisis a conciencia, a lo interno, tomar las acciones que corresponda. Y hay un tema que no lo hemos tocado, hay que ver qué va a pasar el 5 de noviembre, martes 5 de noviembre, en las elecciones de Estados Unidos, que por cierto está muy polarizado también, y dependiendo de esos resultados, me parece que pueden haber una serie de reacomodos acá a lo interno, o un deterioro también de la situación en que estamos viviendo, porque hay que decirlo que la mayoría de la población en Estados Unidos está muy preocupada y se ven escenarios en este momento no alentadores. Bueno, Luis, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta noche de viernes. Y Cristian, vamos a seguir pues con la temática, lo que se nos avisora, presupuesto, cortes, las elecciones en Estados Unidos. Parece ser que va a terminar un año muy movido. Y la geopolítica y la geoeconomía a nivel mundial también. Los puertos, la infraestructura, Rusia, Ucrania, nos va a tener ocupados. A mí me parece que la forma más certera de garantizar un adecuado funcionamiento de la República es que las instituciones funcionen. Claro. Y tomo un mensaje del ingeniero Miguel Rivera Mármol, que nos recuerda que el gerente del Fondo de Tierras debe hacerse mediante un proceso de convocatoria pública y con base en una evaluación del Consejo Directivo, plantea él, que no debiera en alguna medida darse un nombramiento
político desde otros niveles, sino que se debiera respetar la institucionalidad de cada una de las instancias, y me parece que ese mensaje es fundamental para que se pueda operar adecuadamente o sea, seguir respetando la institucionalidad. Eso es Yo fundamental. coincido con su opinión y con la opinión del señor que le escribe. El problema es que los que llegaron no están respetando la ley. Hay que recordarles que ellos tienen que hacer lo que la ley les manda. Punto. No pueden hacer lo que ellos quisieran hacer. El funcionario público tiene la responsabilidad de actuar 100% en el marco de la ley. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta noche de viernes aquí en Canal Antiguo. Buenas noches.